¿Qué está pasando en este escenario preelectoral? ¿Cambió la presidenta, retomó la iniciativa política a partir del anuncio de las asignaciones del día de ayer? El gobierno decidió poner toda la carne al asador en el año electoral. Cristina anunció un aumento de las asignaciones sociales con un doble objetivo: reactivar el consumo y tratar de revertir la baja imagen en las encuestas. La medida implica un desembolso en la segunda mitad del año de más de 8.000 millones de pesos, dinero que irá al bolsillo de los trabajadores, tanto en blanco como en negro. El monto de la asignación universal por hijo subirá al 35%, pasando de 340 a 460 pesos. La mejora alcanza a 3.700.000 chicos cuyos padres trabajan en negro y que conforman 1,5 millones de familias. Además, el tope de sueldo para el cobro de las asignaciones familiares se elevará a 8.400 pesos mensuales. Con esta modificación, 3.300.000 trabajadores en blanco percibirán el salario familiar. En los últimos tiempos, Cristina se había acostumbrado a lanzar medidas defensivas y antipáticas para paliar la falta de divisas: el cepo al dólar, las restricciones a las importaciones y algunas de alto costo político y dudosa eficacia, como el blanqueo de capitales. Bueno, a ver, ahí estaba resumido lo que ha pasado. La presidenta pasa de medidas que eran defensivas y de costo político a una medida que la hace retomar, si se quiere, la agenda. Federico Pinedo, gracias por venir. Un placer para mí. El jefe de diputados del PRO, Claudio Lozano, gracias por venir. Faltaba más. Bueno, a ver, ¿qué está pasando en el escenario político? Este anuncio vino con lo que hablamos recién con Felipe Solá, que me interesaría la opinión de Pinedo, militante del kirchnerismo para controlar los precios, para que no se traslade a la inflación todo el tema de las asignaciones. Bueno, un escenario electoral donde la economía y las denuncias de corrupción están teniendo su peso. Yo creo que el kirchnerismo plantea a la Argentina un sistema de poder absoluto, sin ningún límite. Que un grupo de gente tenga el poder hacer lo que quiera sin ningún límite, sin jueces, sin periodistas, sin opositores, sin Congreso. Ese es lo que le están proponiendo al país, como eso, no, con corrupción, con impunidad, poder absoluto. Y entonces ese es un sistema que hace agua, que no se puede mantener. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Empieza a huir de la verdad, entonces miente con el INDEC. Después empieza a huir del mundo. Dice, bueno, como el mundo me va a reflejar como un espejo que no soy tan rubio de ojos celestes, entonces me escapo del mundo. Entonces hacen cualquier cosa. Lo de Irán, por ejemplo, ¿no? El acuerdo con Irán por el atentado a la AMIA. Se van del planeta, prohíben las importaciones, prohíben las exportaciones, bueno, todo lo que han hecho. Hacen otras cosas como la política energética, que todo decía, pero esto es matemático, se van a ir al bombo y debido decía son unos imbéciles, agoreros, no sé qué, está perfecto lo que hicimos nosotros, bueno, muy bien, ahora está perfecto, van a importar 15.000 millones de dólares este año de combustibles, entonces están destruidos y todo es así. Y el problema es que cuando vos haces una política que es nada más que de corto plazo para aumentar tu poder, que es lo que hizo el kirchnerismo, entregás el largo plazo y el largo plazo de ahora es el largo plazo de lo que generaron ellos mismos, así que están muy mal en un campo donde no se pueden arreglar las cosas con magia, con mentiras, que es la economía. En la economía vos generás desconfianza, todo el mundo se raja y te quedás muerto, que es lo que está pasando en la economía argentina. Entonces, ¿qué importa la de los chicos de la cámpora? Cada cosa de esas que inventan es peor. La gente más quiere rajarse, menos genera empleo. ¿Ustedes creen que ese tipo de cosas que controlen los militantes de la cámpora, es ridículo, no puede generar temor? No, ridículo, es ridículo. Vos decís, bueno, si estos pibes están haciendo esto como política económica, bueno, chao, hay que rajarse acá. ¿Viste las cosas que hacía Cristina? Agarró un inmobiliario que decía que había vendido menos que el año pasado y le mandaba a la FIP, le mandaba a la CIDE, decía quién era la mamá, qué es lo que había hecho, lo escrachaba por la cadena nacional, a un pobre pibe que era un laburante. Entonces, cuando vos la política es eso, y estás pasando de un Estado de Derecho a un Estado policial, bueno, ¿quién se quiere quedar en un Estado policial? Esto es lo que pasa. Claudio Lozano. Primero, no me parece que sea las medidas anunciadas una medida de ofensiva.
En todo caso, son las medidas que normalmente el gobierno tomaba en septiembre y que las está adelantando porque se encuentra en una situación compleja. Pero la asignación universal siempre se aumentaba 25%, al igual que la inflación, ahora estás 10 puntos arriba de la inflación. Pero tuvieron que adelantarla. Se aumentaba menos que la inflación, Claudio, ¿no? Pero digo, tuvieron que adelantarla. En general, lo que ellos hacen es tratar de mantener el poder adquisitivo. Y digo, tuvieron que adelantarla casualmente porque la situación en términos sociales está compleja. O sea, más bien me parece que se sigue en un cuadro defensivo. Por lo demás, me parece que esto no resuelve mucho. Digamos, me parece que más allá de que probablemente el peor momento del año el gobierno ya lo pasó, que fue este primer trimestre, y tiene más juego, más manejo, el escenario social de la Argentina está complicado, y creo que la situación de estancamiento, de baja capacidad de generar empleo, y de debilitamiento del poder adquisitivo por la inflación van a ser una constante que de alguna manera nos lleva hasta octubre. En ese sentido creo que el gobierno está complicado y me parece que la discusión en todo caso es cómo se construye una experiencia política que permita superar esto. Y en ese sentido sí yo tengo alguna preocupación y sobre todo, por ejemplo, en relación a este tema de los gendarmes de los precios, que es el tema de que se confunda lo que es el bastardeo permanente que hace este gobierno de la regulación estatal con el hecho de que la regulación estatal entendida como defensa del interés público no sirva. Y que alguien crea que entonces en la Argentina no hay que regular y hay que volver para atrás a la experiencia de los 90. Yo creo que la superación de esta experiencia política supone no volver a Menem, no volver para atrás. Supone una discusión de cómo la regulación tiene que ver con el interés público. Y digo ¿por qué? Porque es absolutamente razonable que en una cadena de valor de la economía, donde hay sectores concentrados, manejos oligopólicos que claramente hacen muchas veces independizar los precios de la estructura de costos y por lo tanto castigan ya sea a pequeñas y medianas empresas o al consumidor. Es absolutamente razonable que en esa cadena de producción haya un proceso de concertación que implique participación de pequeños y medianos empresarios, participación de trabajadores, de consumidores, y que eso sirva para regular en nombre del interés público. O de asociaciones de consumidor. Lo que nada tiene que ver con el tema de una suerte de gendarme del Poder Ejecutivo Nacional. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces me preocupa distinguir entre el bastardeo de la regulación estatal en nombre de la regulación pública que hace el gobierno, porque regulación pública necesitamos para garantizar una estrategia distinta en la Argentina. Mañana vamos a mostrar un informe sobre concentración económica, que en estos 10 años se ha consolidado una concentración económica similar o incluso mayor que en la década de los 90. Pinedo, ¿qué pasa con la oposición? Porque mientras ocurren estas cosas, la economía que anda más o menos, las denuncias de corrupción y demás, también es cierto que del lado de la oposición siguen las mismas dudas, las mismas divisiones, las peleas, las indefiniciones. No, vamos a ver. Del lado de la oposición se está produciendo un trabajo importante para cuidar la justicia, por lo pronto, con este tema de la elección de los que ponen y sacan a los jueces, ¿no? Ahí hay un trabajo importante que está madurando, que creo que va a ser muy relevante para los argentinos, porque el kirchnerismo nos quiere llevar la justicia, ¿no? Que nos quedemos sin la posibilidad de tener un juez imparcial que nos juzgue, ¿no? A cualquier persona por cualquier problema penal o comercial con su vecino. Bueno, entonces eso es una cosa que está funcionando creo que muy bien en todo el espectro opositor. Y después se están formando los grupos que van a ofrecer alternativas electorales. El 12 de junio vence el plazo para presentar alianzas y después el 22 de junio se van a presentar las candidaturas. Y la verdad es que ahí yo soy bastante optimista. Yo creo que la oposición o los grupos opositores están en condiciones de ofrecer alternativas electorales con capacidad de ganar las elecciones legislativas en cada provincia o en muchas provincias. Va a ser como en el 2009, digamos, por tercios, es decir, el kirchnerismo monolítico, un sector del Frente Amplio y del radicalismo,
y después, bueno, un sector de lo que podríamos llamar, no sé, centro-derecha, no sé si le cabe, de parte del peronismo disidente y el PRO. ¿Es así como se divide hoy el tablero de la Argentina? No, yo creo que es provincia por provincia. En algunas provincias van a ganar unos, pero lo que yo quiero decir es que en casi todas las provincias la oposición o los grupos opositores van a tener una alternativa con posibilidad de ganarle al kirchnerismo, ¿no? O de disputar muy seriamente, que en el conjunto creo que la oposición va a ganar esta elección bien. Me da la impresión. Y después ya hemos demostrado en el pasado que a pesar de tener distintas ideologías, estamos en condiciones de ponernos de acuerdo, de discutir los problemas reales de la Argentina y buscar soluciones reales a esos problemas. Y entonces lo podemos hacer en el próximo Congreso. Y eso es lo que va a hacer la oposición. Yo soy muy optimista. Claudio Lozano, ¿cómo es el horizonte de aquí en adelante? Digamos, Cristina tiene mandato hasta diciembre del 2015, hay cuestiones que arreglar de la economía. Me parece que el horizonte económico hasta el 2015 es malo, Sí, claro. porque incluso el 2013 es el que está en mejores condiciones.